Dice notación de la sumatoria sigma, término sigma, la letra griega y las series, dice. En esta sección vamos a ver las formas de sumar los términos de una progresión. Ojo, ojito, a ver, observa por favor. Ojo, ojito acá. La suma de los términos de una progresión que dice origina una serie. Quiere decir qué cosa. Si nosotros vamos a empezar a sumar todos los términos, ojo, todos los términos de una progresión aritmética, ¿qué nos genera? Serie. A ese se le llama series aritméticas. Correcto. Observa acá, un concepto, tenemos la progresión, primer término, segundo, tercero y hasta el enésimo término. Si sumamos todos estos valores, ¿qué nos genera? Nos genera una serie. Entonces ya sabemos que es una serie. Qué fácil, ¿no? Prácticamente nosotros sumamos las progresiones y hallamos ya la serie. Y ya está desarrollado. ¿Qué más? La letra griega sigma, llamada sigma, se emplea usualmente para indicar la suma de los valores. Muy bien. ¿Cómo así? Observa acá. Plumoncito. Avanzamos un poquito acá. Observa. Yo voy a empezar prácticamente aquí a sumar los términos de una progresión y se obtiene una serie. Pero cuando esta progresión, para nosotros resumir esa suma, lo denominamos con la letra sigma. Obviamente que cuando nosotros vamos lo ponemos como suma enésima, ¿no? Para todos los términos, porque es una suma, en este caso sería suma finita. Hay sumas infinitas también, obviamente. ¿Qué más? Utilizamos en la parte inferior, que lo llama límite inferior también, el i que va a empezar desde 1, o sea, me indica desde qué número va a empezar a sumar esta expresión o a distribuirse la secuencia. Acá hay un errorcito, lo único que le faltaría es un puntito acá. Ese 1 no es 1, sino es i. Y que simboliza que va a empezar desde 1 la sumatoria. ¿Hasta cuánto? Hasta n, o sea que se va a sumar los términos. Acá es lo que te va a dar la regla de correspondencia de acuerdo a cómo se va a empezar a distribuir la suma. Prácticamente acá sería, empezamos a hacer correr este 1. Y cuando i toma 1, prácticamente nos estaría dando el primer término, más. Porque me dice sumatoria, sigma, quiere decir sumatoria, más. El segundo sería más 1. Como acá no hay una regla de correspondencia, quiere decir que va a ir sumando de 1 en 1. Segundo término, acá sería. Siguiente, tercer término, más 1, cuarto término. Y así sucesivamente hasta el término enésimo. Para esto es lo que se utiliza, ¿qué cosa? La letra sigma o el término sumatoria para poder expresar una serie aritmética. Para especificar mejor, tenemos ahí abajo también dice, el sigma dice la suma de los primeros n términos de una progresión. Sumatoria de los n términos empezando de la unidad de los n primeros números. Se simplifica la suma de los primeros n términos de una progresión. Se lee suma de todos los términos usufruir desde i1 hasta in, o sea, va a variar de ese valor hasta el otro. La progresión aritmética es un ejemplito que nosotros podemos ver acá. ¿Cómo vamos a obtener? Bueno, ya tuve que anotar algunas cosas para ganar el tiempo. La progresión aritmética me dice tengo 8, 14, 20. Esta progresión aritmética yo quiero expresarlo en una serie. Tengo primer término, ¿cuánto vale? 8. Segundo término, 14. Tercer término, 20. ¿Cuánto vale la diferencia? La diferencia 14 menos 8, ¿cuánto vale? 6. Muy bien. Saben restar. La diferencia entre 20 y 14 también sería 6. Bueno, acá ya lo tengo anotado. Datos, primer término 8, diferencia vale 6. Para nosotros expresarlos en una sumatoria o en término general de la suma de los n términos, tenemos que hallar primero qué cosa, el enésimo término. Ya sabemos por definición qué cosa, por definición sabemos, enésimo término es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Reemplazamos
el enésimo término sería el primer término, vale 8, más n menos 1 por la diferencia que vale 6. Despejando todo eso, prácticamente me estaría quedando de esta forma. El término enésimo sería, usted se da cuenta acá, ¿cómo quedaría? El término enésimo, ¿cuántos? 6n, ordenando ya, sería acá 6n menos, ¿cuánto? 8 menos 6 sería, ese sería, ¿qué cosa? El término enésimo. Como ya conocemos el término enésimo, lo único que ahora nos queda, ¿qué cosa es? Reemplazarlo en forma de sumatoria. En forma de sumatoria prácticamente sería de la siguiente forma. Acá tenemos la sumatoria, el sigma, que va a empezar desde cuánto, desde el primer término. Primer término es un ejemplo nada más y acá me va a indicar, porque acá yo podría ponerlo n, pero solamente acá en el ejemplo, bueno, ya te estoy poniendo una respuesta que va a ser la suma de los 5 primeros términos nada más, porque puede ser n también acá. Entonces, ¿de quién? O sea, en forma abreviada sería del término n, de esta progresión, que sería 6n menos 2. Entonces, ¿cómo va a ir su desarrollo? Prácticamente, si desarrollamos esto, vamos a volver, ¿dónde? Vamos a volver acá, ahí. Vamos a volver. La suma de una progresión aritmética puedo expresarlo con la letra sigma. Empiezas a correr con 1, por ejemplo. Cuando n vale 1, 1 por 6 sería 6, más 2 sería 8 y me da el primer término. Para el segundo, si n vale 2, 2 por 6 sería 12, más 2 sería 14, el segundo término. Para el tercero, n sería 3, 3 por 6 sería 18, más 2 sería 20, y así sucesivamente. Así de sencillo se puede expresar prácticamente una serie aritmética en términos de una suma. Continuamos para poder un poco detallar y poder explicar mejor. Dice, acá hay otro ejemplo que me dice, escriba la expresión sumatoria de 4 términos que empiece de 1, de la expresión x cuadrado menos 3, como una suma de términos. Esa es la primera. B, calcula la suma de estos términos, lo que me dice. Entonces acá ya podemos resolver. Me está pidiendo sencillamente, ¿qué cosa? Escribir como una expresión. O sea, me está pidiendo ponerlo en una serie, en una suma, en forma de una suma simple. Lo único que tenemos que hacer es hacer correr los valores a partir de 1. A partir de 1 sería acá 1 al cuadrado menos 3 para x1. Para x2 sería 2 al cuadrado menos 3. En este caso sería 2 al cuadrado menos 3. Para x3 sería 3 al cuadrado menos 3. Y para x4, porque me dice hasta 4, 4 al cubo menos 3. Si hacemos correr prácticamente sería 1 al cuadrado menos 3, 2 al cuadrado menos 3, 3 al cuadrado menos 3. Prácticamente haciendo correr la secuencia nada más, que sería 4 al cuadrado. Acá es al cuadrado, por favor, ya no es 3 cuadrado. Hay un error. 4 al cuadrado menos 3. Entonces empezamos a hacer correr. Lo único que nos pide es hallar eso. Si nosotros desarrollamos esto, ¿cuánto sería? Prácticamente acá 1 al cuadrado menos 3 sería menos 2. Y acá tenemos este valor, menos 2. 4 al cuadrado menos 3 sería 4, menos 3 sería 1. Sí, segundo término. 3 al cuadrado menos 3 sería 9, menos 3 sería 6, tercer término. Y por último, porque me dice hasta 4, nada más 4 al cuadrado, ojo, al cuadrado, no te olvides, me equivocando ahí, 4 al cuadrado, 16 menos 3 sería 3. Y esto sería prácticamente que estaría escrito de esta forma, ¿qué cosa? Esa serie o esta sumatoria estamos haciendo correr. ¿Qué más? En la parte de B me pide calcule la suma de esto. Lo único que hay que es sumarlo todos los resultados. Sería menos 2 más 1 más 6 más 13 igual a 18. Eso sería prácticamente la respuesta de toda esa suma. Así de fácil, jóvenes, ilustres caballeros. Suma aritmética. Seguimos con las series, obviamente. Suma aritmética o suma de los n primeros términos. En algunos textos lo vas a conocer. Si tratamos sobre este tema, dice, la suma de los términos de una progresión se denomina serie, ya lo estamos recalcando. La suma de los términos de una progresión aritmética se denomina serie aritmética. Por ejemplo, acá tenemos estos valores, 5, 12, 19, 26, 33, 40. Es una progresión. Si nosotros sumamos todos estos términos, prácticamente hallamos una serie aritmética, solamente sumando todos los valores. Continuamos en la parte de abajo. Imagínate que yo quiera sumar aquí hasta 1000.
o quiera hallar de repente la suma de los 1000 primeros términos. Si yo voy a desarrollar esto, va a ser bastante trabajoso. O hállate los 100 primeros nada más. Imagínate, ¿dónde voy a tener que escribir más allá y bastante cansado? Por lo cual nosotros tenemos que deducir también una ecuación que nos pueda ayudar a plantear. Bueno, acá son cuántos términos, son solamente 6 términos, bastante sencillo la suma. Pero ¿qué pasa si son 100 términos, 500 términos, 1000 términos, n términos, así como nos plantea, ¿no? Entonces continuamos. Acá, Sn lo denotamos la suma de los n primeros términos de una serie, para una serie con n términos. La suma prácticamente de esta serie sería todos sus términos, ¿no? Lo voy a invertir acá, esta misma suma, pero lo voy a invertir porque es una forma de poder obtener el enésimo término. Una forma, puede haber muchas. Si invertimos, prácticamente sería último término más penúltimo término, antepenúltimo término más término 4, término 3, término 2, término 1. Prácticamente todo es la misma, solo invertido, ¿ya? Solo invertido. Después de invertirlo, lo vamos a sumar. Sumando, prácticamente acá sería Sn más Sn, sería 2S. Acá sería U sub 1 más U sub. Siguiente sería U sub 2 U sub n menos 1. Continuamos, sería U sub 3 más U sub n menos 2. Acá. Continuamos y el último sería U sub n más U. Si ustedes son bastante observadores, U sub n y U sub. Si te das cuenta acá sería 3 menos 2 sería 1. Sería U sub n más U sub 1. Igual acá. Prácticamente aquí son equidistantes. O sea, prácticamente son iguales. Son iguales los términos. Como son iguales estos valores, entonces nosotros podemos decir, ¿cuántos términos habrá de esta suma? 1. Porque la suma sería acá, un término, 2 términos, 3 términos, y así 4, 5, continúa hasta n términos. ¿Cuántos términos va a haber? N. Quiere decir que esta expresión, que va a ser igual a estas y a cada uno de estos, se va a repetir ¿cuántos? N veces. N factor de U sub 1 más U sub n. ¿De dónde despejando la suma n me estaría dando qué cosa? Me estaría dando n factor del primer término más el último término sobre 2. Con esto podemos sumar, si hay 100 términos, si hay 1000 términos, podemos determinar la suma ns. Pero también acá hay un ojito. Esto también aparece en tu cuadernillo de datos. Está, delante lo mostré, ya no lo voy a mostrar, ya que está acá, ¿ya? En el cuadernillo de datos aparecen estas dos fórmulas. Si usted se olvida, lo único que tiene que recordar es cómo usted puede hallar eso. Podemos hallar, dice, la suma de los primeros n términos de una serie aritmética usando la fórmula. Sn va a ser n sobre 2, prácticamente es esta misma. Y el otro sería un poquito más simplificado, todo en términos solamente el primer término, el número de términos y la diferencia, o sea, sin utilizar el último término. También puedes utilizarlo, ¿ya? Bueno, no sé si quedó claro eso, por favor, espero que lo profundicen y repasen también de acuerdo a las bibliografías que ustedes puedan acceder, y si no tienen, ya les mostré también ahí en los enlaces en la página virtual, usted puede encontrar otros materiales adicionales. Continuamos, acá tenemos unos ejemplitos de aplicación de sumatoria o de series, ya estamos. Sumar una progresión me da una serie. Calcular la suma de los 15 primeros términos de una serie, se dice acá. La serie es acá, si usted observa, 29, 21 y 13. Entonces, primer término sería ¿cuánto? 29. Ya tenemos el primer término. Bueno, acá me está ayudando. La diferencia resta acá. Vamos a verificar si es verdadero o no. Sería 21 menos 29 sería menos 8, correcto. Menos 8, le voy a escribir menos 8. Y también 13 menos 21 también me estaría dando menos 8. Por lo cual me estaría evidenciando que la diferencia vale menos 8. También tenemos ya la diferencia acá. ¿Qué me está pidiendo hallar? Me está pidiendo hallar la suma de los 15 primeros términos. Pero para poder hallar la suma de los 15 primeros términos hay algo que necesitamos con la ecuación que hemos hallado. Tengo que tener el primer término, ya lo tengo acá, sí lo tengo, que vale 29. Tengo que tener el número de términos, lo tengo, sí, me dice 15. Tengo ya el número de términos que vale 15. Acá sí te lo voy a colocar para que se
¿Te das cuenta? El número de términos vale. Muy bien, jóvenes, no se duerman por favor, despierten ahí. ¿Y qué más? También tendríamos lo siguiente, el último término. No conozco el último término para utilizar esta ecuación y lo podemos determinar y lo vamos a determinar con esta ecuación que está acá. Recuerda que el último término es primer término más n menos 1 por la diferencia. Ya tenemos ahí. Entonces reemplazando, ¿qué es lo que voy a hallar? El término 15, que sería el último término. Ojo, el último término sería 15, porque me pide solo la suma de los 15 primeros términos. Entonces acá reemplazando sería el primer término, el término 15 va a ser el primer término más, como ya conocemos el número de término, 15 menos 1 por la diferencia. Reemplazando, el término 15 sería el primer término, ya sabemos que vale 29, 29 más el número de términos 15 menos 1 por la diferencia que vale menos 1. Resolviendo esa ecuación me sale que el término 15 vale, ¿cuánto vale? Menos 83. Espero que esté restando bien. Si me he equivocado, por favor, me perdonan. La pregunta que me está pidiendo es sumar los 15 primeros términos. Ya conozco, entonces yo voy a hallar la suma, porque acá de hecho que falta todavía los números. El cuarto término sería 13 menos 8. ¿Cuánto sería 13 menos 8? Un número, ¿no es cierto? Correcto. Sería 13 menos 8, te estaría dando 5. Acá el otro término sería. Y así continúa esta suma hasta el término 15. Correcto. Hasta el término. Por cierto, ya conocemos el término 15. ¿Cuánto vale el término 15? Hemos hallado que vale menos 83. Esa suma me pide hallar. Entonces, nosotros hemos determinado la fórmula en la parte de arriba para hallar esa suma. Nos da esta ecuación. Vamos a cambiar y lo vamos a encuadrar acá. Esta ecuación ya la hemos hallado en la parte superior para poder determinar la suma. Si quiero sumar los n primeros términos, o en este caso 15 términos, utilizo esta ecuación. Sería suma enésima va a ser el primer término más el último término sobre 2 por n. Lo único que nos queda es reemplazar. La suma de los 15 primeros términos será al primer término, que sería 29, más el último término, que sería menos 83, lo que hemos hallado, por el número de términos por 15 sobre 2. Resolviendo esto me estaría dando menos 405. Usted se da cuenta, esa sería la respuesta de este ejemplito que nos está planteando. Recontra sencillito el problema. Tenemos otro ejemplito acá para poder también desarrollar, ya usted lo va a hacer, obviamente te va a dar la... Es similar, obviamente, es similar este ejercicio. ¿Qué te dice? Hallar el número de términos de la serie. O sea, ya tenemos la diferencia que vale 1.5, primer término vale 14, esto lapsus, esto es el último término, el término enésimo que sería 50, ¿ya? ¿Qué me pide hallar? Hallar el número de términos. Lo único que tenemos que hacer es utilizar la ecuación. Ya sabemos que con esta ecuación voy a aprovechar explicarte acá nomás, ¿ya? Utilizamos para hallar el número de términos el término enésimo de una progresión. El último término es primer término más n menos 1 por la diferencia. Reemplazando. Tenemos el primer término, ya tenemos estos valores, lo vamos a reemplazar en la... Ya conocemos ya. El primer término, ¿cuánto vale? El término enésimo vale 50. Reemplazando ahí en esa ecuación. Quiero hallar el número de... Va a ser igual al primer término que vale más el número de términos es el que queremos conocer. Todo eso menos factor de quién, de la diferencia que vale 1. Resolviendo toda esta ecuación, esto obviamente que vamos a distribuir a cada uno, multiplicarlo, el n me va a salir, n te va a dar, distribuyendo o resolviendo esa ecuación me va a dar n igual a 25 términos y ya estaría prácticamente determinado el número de términos. Como ya conozco que el número de términos que vale 25, con eso yo puedo determinar la segunda pregunta. La segunda pregunta me pide hallar la suma de esos términos. Esto sería la parte A. Esta sería la parte A. Y vamos a hallar la parte B. La parte B me pide hallar la suma de esos términos. Para hallar la suma de todos esos términos también ya conocemos la ecuación. ¿La ecuación cuál es? Es esta de acá. Es el mismo que hemos demostrado en la parte de arriba. Toda esa suma de los 25 términos, ¿cuánto me estaría? Suma de los 25 términos. Resolver nada más esa ecuación. ¿Cuánto te va a darte? La suma de eso te va a dar 8. Así de sencillo, jóvenes, sería prácticamente las series
aritméticos. Bueno, antes de pasar a eso, me faltaría profundizar algo. Vamos a la pizarra, vamos a ir a lo que son interpolación de medios aritméticos. Los medios aritméticos son los términos que se encuentran entre el primer y el último y depende directamente del valor de la raíz. La interpolación de medios aritméticos consiste en encontrar, ¿qué cosa? Los términos de toda la progresión a partir de conocer el primer y el último término. Sencillamente me está diciendo que en la interpolación de medios aritméticos nosotros vamos a conocer el primer término y vamos a conocer el último y los valores que se va a encontrar entre estos dos términos, a ese lo llamamos medios aritméticos, los valores que se va a encontrar ahí, o sea, los términos, en este caso, los términos que se va a encontrar ahí, a eso se le llama, obviamente que acá sería el segundo término, dependiendo cuánto va a ser el número de términos, ¿no? Segundo término, acá sería el tercer término, y así continúa esta progresión hasta el término n. Puede ser, si son 5 prácticamente sería hasta 5 nomás, 5 términos, ¿no? Así de sencillo. Entonces, interpolar medios aritméticos es encontrar los términos que están entre el primero y el último diseño metodológico, y lo voy a explicar para que pueda quizás un poquito profundizar, y algunos ya lo han desarrollado, ¿no? Ejemplos, dice, interpolar 4 medios aritméticos entre 5 y 32.5. Me pide interpolar 4 medios. Observa, como me está dando el primer término y el último término, entonces, y entre estas dice que va a haber 4 medios aritméticos. Va a haber 4 términos. Entonces, como voy a tener 4 términos, ¿qué vamos a tener? 4 términos entre el primero y el último término, porque me dice que interpola 4 medios aritméticos. Voy a encontrar 4 valores entre el último y el primero. Entonces el total de términos sería ese 4, más el primero sería 5, más el último sería 6. Quiere decir que hay 6 términos que voy a tener. Por dato ya tengo el primer término, tengo el último término. Entonces lo único que voy a tener que hallar para poder hallar los medios aritméticos es la razón. ¿Cuál va a ser la razón en esta progresión aritmética? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Sencillamente reemplazar en la ecuación del enésimo término estos valores, porque ya lo conozco, el número de términos vale 6. Último término vale 32.5 por dato. Primer término vale más. El número de términos también ya sabemos que va a ser 6 menos 1 por la diferencia. Vamos a hallar la diferencia. ¿De dónde la diferencia me sale? 5.5. Eso sería la diferencia de esta progresión aritmética. Me pide interpolar, o sea, encontrar los valores que están en el medio, en otras palabras, prácticamente. ¿Como cuántos términos tenemos? 6. Acá lo estoy colgando en forma vertical. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Estos valores extremos nosotros ya lo conocemos. Lo voy a cambiar de color de plumón rojito para apasionarnos un poco. Acá sería, primer término sería 5. Y el último término también me da por dato, sería 32.5. Los únicos que me falta hallar son los medios, ¿no? Obviamente que acá ya lo tengo. Como la diferencia vale 5.5, lo único que vamos a tener que hacer, ¿qué cosa es? Conociendo el primer término para el segundo, como es una progresión, conociendo la diferencia, sería más. ¿La diferencia cuánto vale? 5.5. Ya sería, de tal manera que sería 5 más 5.5 sería 10.5. Y continúa esta secuencia. Obviamente para el tercero sería también 5.5 la diferencia que le va a separar a 10.5. 10.5 más 5.5 prácticamente sería 16. La misma lógica para el cuarto término. ¿Cuánto sería? Sería 16 más 5.5 sería 20 o 21.5. Continuamos con esa diferencia también, que es una progresión aritmética. Y finalmente encontramos el quinto término, que sería también con una diferencia de 21,5 sería 27. Y 27, si te das cuenta, 27 más 5,5 o con una diferencia de 5.5 sería 32.5. Efectivamente cumple toda la progresión.
¿Cuáles son los medios aritméticos? Prácticamente sería el término 2, término 3, término 4 y término 5. Este de acá lo voy a cambiar de colorcito para que puedas darte cuenta, color verdecito, color de esperanza. ¿Ya? Este de acá, estos valores jóvenes, ¿sería qué cosa? Serían los medios aritméticos. Los 4 medios aritméticos. Me pide interpolar los 4 medios aritméticos, sería estos de acá. Así de sencillo. Otro ejemplito para poder ya de repente casi culminar ya esta sesión sería lo siguiente. En la aplicación 2 hay 3 ejemplos, ¿ya? Y uno de ellos lo voy a desarrollar acá y el resto usted lo va a presentar como una actividad. Me pide, dice, resuelve los siguientes problemas. La 1 lo estoy haciendo, el ejemplo 1, y me dice interpolar 5 medios aritméticos en la progresión, cuyo primer y último término son 21 y 60. O sea, ¿qué sucede acá? Si te das cuenta, el primer término, yo ya lo conozco. ¿Cuánto vale? Vale 21. El último término conocemos, también lo conocemos. Término enésimo, no sé cuántos serán, pero dice que vale, ¿cuánto? Vale 60. Me pide interpolar, ojo, 5 medios aritméticos. ¿Qué quiere decir? Que entre el primer término y el último término, ¿cuántos va a haber? Va a haber 5 medios aritméticos, o sea, 5 valores que tengo que encontrar entre estos dos. Pero más estos dos, ¿cuántos términos sería? 5 más 2 sería 7, de donde el número de términos va a ser 7. Ya lo estoy colocando acá. Listo. Lo único que tenemos que reemplazar es también en esta ecuación para hallar la diferencia. O la diferencia puedo hallar ya los valores. El último término es el primer término más n-1 por la diferencia. Último término vale 60. Primer término vale 21. Más el número de términos 7 menos 1 por la diferencia. ¿De dónde? La diferencia me sale, ¿cuánto me sale? 6.5. Con esa diferencia prácticamente ya nosotros podemos hallar, podemos determinar. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos qué cosa. Cambiamos de colorcito de plumón. Nosotros ya conocemos qué cosa. El primer término por dato que vale 21. También conocemos el último término que vale término 7. Para nuestro caso sería. Como me pide interpolar los 5 medios aritméticos, o sea, los 5 valores que faltan entre estos dos extremos, va a ser 5 valores, ¿no? Sería el segundo, el tercero, cuarto, quinto y sexto término. Como ya conocemos la diferencia, como es una progresión aritmética, la diferencia entre 21, el segundo término sería 6.5, sería 21 más 6.5, 27.5. La misma lógica, pero el siguiente término sería 27.5 más 6.5 sería 34. 34 más 6.5, 40.5. 40.5 más 6.5 sería 47. 47 más 6.5 sería 53.5. Y 53.5 más 6.5 sería 60. O sea, la diferencia entre el que antecede siempre vale 6.5. ¿Cuál sería la respuesta para este ejemplo? O los 5 medios aritméticos. Los 5 medios aritméticos sería el segundo hasta el sexto. Esto sería la respuesta. Acá en la aplicación 1, acá se recontra sencillo, solamente reemplazar tus valores y lo que te pide hallar, no es difícil acá. Y todo eso lo desarrolla, este ejercicio también lo desarrollan, son problemas tipo del bachillerato internacional, parecido a los exámenes que les es un problema parecido a los exámenes que les vienen. Bueno, acá yo le he anotado algunas cosas, lo único que quiero es que ustedes lo entiendan, para ganar tiempo, ya saben. El video se haría bastante largo si es que no lo voy a hacer. Es una pregunta del 2018 de la convocatoria mayo de noviembre. Te dice, una progresión aritmética es tal que el primer término es igual al logaritmo de p en base c y el segundo término es al logaritmo de p por q en base c, donde c, o sea la base de este logaritmo es mayor que 1 y p y q es mayor que 0. Pregunta A, me dice, muestre o demuestre que la diferencia es igual al logaritmo de q en base c. Y la pregunta B me dice, sea
que P es igual a C al cuadrado y Q igual a C al cubo. Hallar el valor de la sumatoria de los 20 primeros términos de esta serie aritmética, por esta progresión. Me pide hallar la sumatoria de todo. Muy bien, vamos a desarrollar la parte un poquito para que ustedes puedan recordar. Esto lo he desarrollado también como 2 veces ya en los anteriores videos. Es una propiedad de logaritmos y también las propiedades de los logaritmos. Ojo, ojito, está en tu cuadernillo de datos. Si te olvidas, usted acudes a tu cuadernillo de datos y puedes recordar cuál es la propiedad, ¿ya? De un producto en una misma base es igual a la suma de los logaritmos. Prácticamente sería logaritmo de m por n en base a, va a ser a logaritmo de m en base a más logaritmo de n en base a. Esa es una propiedad. Aplicando esa propiedad en el segundo, la parte segunda, u sub 2, y sería prácticamente aplicando u sub 2 va a ser a logaritmo de p en base c más logaritmo de q en base c, reemplazando, ¿no? Acá tenemos. De donde nosotros por dato también tenemos ¿qué cosa? Tenemos por el logaritmo de p en base c vale u sub 1, o sea, prácticamente el primer término. Reemplazando lo que tendríamos acá, en vez de todo esto, ¿qué vamos a colocar? Primer término, porque eso me dice por dato. Primer término, es decir, más ¿qué cosa? Logaritmo de q en base c. Pasaría a restar, que sería el segundo término menos el primer término, que va a ser a logaritmo, ¿qué cosa? De q en base c. Si te das cuenta, esta es la diferencia de dos términos consecutivos, que sería segundo término menos el primer término, ese sería la diferencia. Y prácticamente de esta forma estaríamos probando que la diferencia en esta progresión aritmética es logaritmo de q en base c. Ese sería lo que me pide hallar en la parte A. No sé si hay dudas. Si hay dudas, por favor, consulte, ¿ya? No quédese calladito. A ver, continuamos. En la parte B me está pidiendo CA, dice P igual a C al cuadrado y Q igual a C al cubo. Hallar la sumatoria. Antes de nosotros hallar la sumatoria, lo que tenemos que es utilizar estos dos valores para encontrar el primer. Me da por dato, observa, por dato, no es que me estoy inventando, por dato el primer término vale el logaritmo de P en base C. Lo estoy colocando acá. Y el segundo término me dice que es logaritmo de P por Q en base C. Lo voy a colocar en la parte de abajo. Entonces nosotros desarrollando, en vez de P voy a colocar ¿qué cosa? Voy a colocar prácticamente C al cuadrado, su propio valor en vez de P. Prácticamente quedaría el logaritmo en esta forma. Pero hay una propiedad, no lo había anotado, lo voy a anotar acá. Es propiedad, vamos a utilizar acá. Prácticamente el 2 baja atrás y me quedaría el logaritmo de C. Pero hay otra propiedad que lo he anotado ya también acá. Si usted se da cuenta, logaritmo de un número de la misma base, ¿cuánto vale? 1. Entonces utilizando prácticamente eso, todo esto sería ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser? 1. Y 1 por 2 me sale 2. Ya tenemos prácticamente el primer término que vale 2. Muy bien. Vamos a la segunda parte. Segundo dato que nos está dando. El segundo término es el logaritmo de P por Q en base C. Por propiedad, como en la parte de arriba lo distribuimos, sería logaritmo de P en base C más logaritmo de Q en base C. Por propiedad de la parte de arriba, hemos hecho. La misma lógica, en vez de P voy a colocar ¿qué cosa? C al cuadrado. Y en vez de Q voy a colocar C al cubo. Utilizando esta misma propiedad, prácticamente sería 2 bajaría atrás, que sería logaritmo de C, C. Más, también acá 3 bajaría la parte de atrás, que sería el logaritmo de C de C. Como ya sabemos que todo esto vale 1 por propiedad. También esto va a ser 1. Prácticamente me queda un 2 por 1, ¿no? 2 por 1 más 3 por 1. Sería 3 más 2. La suma sería prácticamente 5. Y también ya conocemos el segundo término. Conociendo el segundo término y el primer término, vamos a hallar la suma. Me pide hallar la suma de los 20 primeros términos de esta expresión, de n que empieza en 1. Prácticamente acá no hay otra regla de correspondencia. Me está diciendo asignar de 1 en 1 nada más. Sería
la suma de los n primeros, en este caso hasta 20 me dice, sería primero, segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto y así hasta el término 20, o sea, hay 20 términos. Pero nosotros recordamos y sabemos ya qué cosa, sabemos que el primer término por lo que hemos hallado vale 2, el segundo término vale 5. Como ya conocemos, voy a cambiar color de plumón, acá rojito, para apasionarnos un poquito. Primer término ya tenemos que vale 2, segundo término vale 5. Como ya conocemos esos términos, puedo hallar yo la diferencia. ¿La diferencia cuánto va a ser? 5 menos 2, efectivamente sería esto la diferencia. Más que suficiente para nosotros hallar la suma, porque me pide la suma de todo esto. Entonces, recordamos, antes de hallar la suma, también necesito conocer para hallar la suma, porque recuerda que la suma, acá abajo, recuerda que la suma es igual a el primer término más el último término sobre 2 por n. ¿No? Bueno, voy a hacer con esta fórmula, lo puedes hacer con el otro de frente también te va a salir. Ya conozco el primer término que vale 2, el último término me falta, término 20 yo no sé cuánto vale, y el número de términos me dice que vale 20, acá, eso ya conozco ya. Entonces lo único que voy a hallar es acá qué cosa, voy a determinar primero qué cosa, el término en este, para lo cual utilizamos esta fórmula, ya sabemos ya, es conocido. Último término es el primer término más n menos 1 por b. Último término no sé, primer término vale 2, ahí está. Más el número de términos vale 20, ya sabemos por dato, 20 menos 1, por la razón que vale 3. Razón o diferencia. Término 20 me está saliendo ¿cuánto? De donde el término 20 me está saliendo prácticamente 59. Conociendo eso ya podemos hallar esa suma, porque me pide hallar la sumatoria de todo eso. La suma sería primer término 2, último término 59, sobre 2, por número de términos 20. Todo esto me sale 300, ¿cuánto? 5. Eso sería la respuesta. Por último, caballeros y damas, volvemos nuevamente al diseño metodológico y pasamos al tema de tránsito. Todo esto lo que nosotros hemos aprendido de series aritméticas y también progresiones aritméticas, vamos a nosotros a transferirlo acá. Uno de ellos lo voy a hacer yo y el otro usted lo va a desarrollar, ya que estoy viendo dificultades en el desarrollo de estos ejemplos. Algunos han encontrado en el libro, copiaron tal como está, pero no es, la lógica no es eso, joven. Dice, resuelve el siguiente problema. En la base cuadrangular de una pirámide se ha usado 900 bolas. ¿Cuántas bolas se usaron en total? Mira, ese es el problema. Lo vamos a desarrollar en la pizarra. Vamos a la pizarra, acá ya me he notado algunas cosas porque necesito también ganar el tiempo. Más o menos esta es la figura que me está dando. Como la base ¿cuántos hay? 900 bolas. Pero la base es cuadrangular. Quiere decir que todas las bases, si va a ser apiñado en la pirámide, va a ser cuadrada, ¿no? 900. 900 expresado en un término cuadrático sería 30 al cuadrado. El siguiente sería ¿cuánto? 29 al cuadrado. El siguiente ¿cuánto sería? Y así sucesivamente, 28 al cuadrado y así continuar hasta que llegarás también al término 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado y 1 al cuadrado en la parte superior. Te puedes dar cuenta acá, ¿no? Por lógica. Prácticamente las bases va a ser cuadrada para cada uno. Más o menos va a tener esto. Si nosotros queremos ganar el tiempo, lo único que nos pide hallar es la sumatoria prácticamente de quién, de todos estos valores, porque me pide hallar cuántas bolas se usaron para armar esa pirámide, ¿no? Es la suma total, prácticamente la suma total de esto, ¿no? De las bolas. Lo único que tenemos que hacer sumatoria de esta expresión. Sumatoria. ¿Cuántos términos va a haber? Términos, hasta 30. Empezamos de 1, pero ¿qué forma va a tener? Término cuadrado, u al cuadrado. Reemplazando prácticamente sería 1 al cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado hasta 30 al cuadrado. Y esto nosotros ya tenemos en el diseño metodológico esa ecuación y lo podemos encontrar acá en la parte de arriba para poder sumar los n factor de n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Obviamente que esto usted lo puede hallar, pero para ganar tiempo lo estoy utilizando. N es el número de términos, que sería 30. Y lo único que necesitamos conocer es, sería 30, factor de 30 más 1 por 2 por 30 más 1 sobre 6. ¿Cuánto sería? La respuesta sería total, la suma de los 30
término sería 9.455 bolas o esferas se usaron en esa pirámide. No sé si quedó claro, jóvenes. Eso sería, en resumen, todo el diseño metodológico que estamos concluyendo de la semana anterior, ya que no, el día viernes era feriado y no pude subir el diseño metodológico para no poder saturarles a cada uno de ustedes. Cosa que así, por favor, hasta aquí todas las actividades que quedan pendientes hay que presentar. Cualquier duda me escriben y les deseo que tengan un bonito día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a sus hogares también. Saludos para sus familiares, para cada uno de ustedes. Sigan adelante, jóvenes, y estaremos en contacto.